10 de la noche, miércoles 2 de septiembre del 2035, hoy en su canal el GCA en el tablero, conmigo, el presente, Juan Camilo Díaz, vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es el por qué o debido a que el dólar en Colombia nunca bajó para el 2020. Entonces comencemos. El 25 de septiembre de 1999, Colombia cerró uno de los capítulos clave de su historia económica moderna y liberó el mercado de divisas, lo que significa dejar atrás la tradición de controlar el precio del dólar. El petróleo o el crudo ya había empezado a jugar un rol clave para la economía nacional, así que el precio del dólar revela una información clave para cuál es la capacidad de una economía de tomar el valor agregado al mundo, es decir, sus precios elevados. Ahora, cuando las tensiones internacionales habían generado enormes para el crudo, a partir del 2014 todo empezó a subir. Se trató del más grave choque externo que haya sufrido Colombia, pues perdió prácticamente el 30% de sus exportaciones, unos 21 billones de ingresos fiscales. La divisa estadounidense se ha cotizado en los valores de por encima de los 3.800 actualmente, bueno, cuando estaba en el 2020 obviamente. En los últimos días, como las consecuencias de la caída de los precios del petróleo y el coronavirus, el cual es un marco de desaceleración de una economía mundial. Gracias a que, bueno, para el 2020, si no lo sabían, ahora lo van a saber. Hubo una pandemia, el cual fue nombrada el coronavirus o COVID-19. Eso lo va a tocar uno de mis compañeros un poco más adelante, así que no se salgan. Bueno, Felipe Campos, un gerente de estrategias e investigaciones de la fiduciaría de las y comisionista del Grupo Alianza, indicó que la caída de los precios del petróleo se da como consecuencia de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, sumado a la alerta generada por el coronavirus que desencadenó la fallida reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y Rusia para recortar la producción del crudo. Bueno, pasemos al tablero. Para 1996 el dólar estaba en 1.000 pesos, en el 2000 estaba a 2.000. En el 2003 estaba a 3.000 pesos y para el 2020 estaba en 3.733 pesos. Y bueno, ¿y qué pasó con esto? Para el 2035, en nuestro actual año, se utiliza la moneda Bitcoin. Para el 2020 era una moneda virtual, pero ahora es física y vale mucho. Obviamente ya no hay pobres, sino hay solo ricos. Entonces, bueno, para terminar mi informe, toda esta información fue sacada del periódico El Tiempo, recolectado aquí en nuestro zona periodística. Hay periódicos muy antiguos como el del 2020, o sea, 15 años después estamos tocando este tema. Entonces, para concluir, ¿por qué no bajaba el precio del dólar en Colombia? Gracias a que se evaluaba demasiado por el crudo o por el petróleo, gracias a que Arabia Saudita era el mayor exportador de petróleo en todo el mundo. Así que por eso era que ellos se fijaban un precio, así que eso volvía locos a las personas de todo el mundo, entonces eso afectaba en todo el mundo y más a Colombia. Y bueno, además el COVID produjo una inmensa debido a que fueron muchísimas muertes en el mundo. Así que estamos hablando de que, bueno, no era la misma producción, no era la misma economía porque era muchísima gente fallecida. Entonces, entre más muertos, pues menos economía iba a haber. Entonces iba aumentando los precios. La necesidad de comprar cosas se estaban acabando porque era una pandemia, todos encerrados. Y bueno, esto lo va a hablar mi compañero Santiago Niño un poco más adelante. Y Sebastián Martínez. Entonces, bueno, esto sería todo. Entonces, si quieren saber más, no se despeguen, sigan en nuestras redes sociales y bueno, ya vamos para China donde se encuentra Santiago Niño y bueno, sigan con nuestro canal. Feliz noche. Gracias, Juan Camilo. Buenas noches a todos. En mi noticiero de hoy, siendo las 10 de la noche, aquí en China, vamos a hablar de lo que fue el COVID-19 o coronavirus y cómo este hunde a las economías mundiales en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y cómo todo esto sucedió en el 2020. Bueno, el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contener la han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial que, según las previsiones del Banco Mundial, se redujeron un 5.2% ese año. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Portugal Mundial Economics.
del banco sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentaron una disminución del producto por capital. A raíz de las graves distorsiones de la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que las actividades económicas de las economías avanzadas se contraerá un 7% en 2020. Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo MID se contraigan un 2,5 este año, su primera contracción como grupo en menos de 60 años. La disminución prevista en los ingresos por per capital de un 3,6% empujaron a millones de personas a la pobreza extrema ese año. La recesión ocasionada por el COVID-19 es singular en varios aspectos y es probable que sea la más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción del producto en las economías emergentes y el desarrollo en al menos los últimos 6 decenios. Bueno, eso ha sido todo por nuestra edición especial del año 2020. Los dejo a continuación con mi compañero Sebastián Martínez. Gracias, Santiago. Yo voy a hablar de cómo a lo largo de la historia las pandemias han afectado a la sociedad. Un ejemplo de esto podría ser la peste negra, dado que esta mató a 2/3 de la población de Europa de la época y generó que no, al no haber gente que pudiera recolectar los recursos, generó una gran escasez de estos y generó una gran decadencia económica, debilitando a los poderes de la época, que eran las monarquías, facilitando que en el futuro algunas desaparecieran. Y en cuanto a lo cultural, estas afectaron dado que ellos creían que las enfermedades eran causadas por un castigo divino. Y esto generó que la gente, al haber tanta muerte, que fuera muy presente la muerte. Y también cambió su pensamiento dado a que al, al morir tanta gente y por igual de ricos y pobres, dio, generó que la gente pensara pues que la vida no valía nada. Otro ejemplo de este podría ser las pandemias que hubieron en la Edad Clásica y un ejemplo de estas fue una que terminó por hacer que el Imperio Romano decayera al estar en un momento débil y tener una pandemia generó que este desapareciera. Muchas gracias.